La palabra de hoy, sé que ya viene el aniversario, aprovecho para comentarlo, 2, 3 y 4 de febrero. Vamos a tener nuestro tiempo de aniversario, apártelo en su agenda, viene un tiempo especial. Siempre cuando hay este tipo de celebraciones, uno prepara su corazón para algo diferente, para algo nuevo. Dios trae personas de fuera que nos comparten la palabra y siempre marca un parteaguas en nuestro año. Entonces, aparte el día 2, 3 y 4, porque vamos a tener ese tiempo especial. Esta palabra meditaba yo y estaba escuchando una canción de Funky. A mí me gusta mucho Funky, los que son de mi época. ¿Cuánto les gusta Funky? De los de mi época, ok. y Funky sacó un nuevo disco donde remasterizó todas las canciones viejitas. Entonces, pues bueno, me dio mi mero vole y ha sido mi disco más escuchado en todo diciembre. Y hay una canción y una frase que él mencionaba, que no somos conscientes de que nos volvemos esclavos de los juicios que hacemos. Cada juicio que tú haces hacia una persona, te conviertes esclavo de ese juicio. Y tú me dirás, ¿por qué? Porque en el momento en que nos atrevemos a hacer un juicio sobre alguien, estamos creyendo que nosotros somos mejores que ellos. ¿Me doy a entender hasta aquí? Cuando tú asumes un juicio sobre otra persona, es porque estás tomando en cuenta que tú eres mejor que esa persona. Por esa razón estableces un juicio y dices, es que esa no es la forma adecuada en la que se debe de hacer el ceviche de camarón. El ceviche de camarón se le debe de abrir y quitarle la tripita al camarón. Entonces tú asumes en el momento en que, te pongo un ejemplo burdo, en una receta, que tu receta es mejor que la receta del otro, que la forma adecuada de hacer las cosas no es como la está haciendo el otro, sino como la estoy haciendo yo. Y entonces te vuelves esclavo. Cuando se prepara el ceviche y resulta que el ceviche más bueno era el del otro, te pusiste en un mismo juicio tú mismo, porque asumiste que la forma en la que tú lo haces era la correcta. Mateo 7, 1 al 5, vamos a revisar algunas escrituras. Mateo 7, 1 al 5, palabras de Jesús. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Romanos 2:1. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Proverbios 21:2. A cada uno le parece correcto su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Romanos 14:13. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a los otros.
Más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Y es bien fácil juzgar a otros, bien sencillo juzgar a otros. Y pareciera que esta expresión, con la medida con la que mides, serás medido, la hubiésemos sacado del Antiguo Testamento, ¿no? Se parece mucho a la de ojo por ojo, diente por diente. Y pensamos, no, ese ha de ser, lo dijo Moisés en la ley. Y no nos damos cuenta que fue Jesús quien nos dijo, ojo, la forma con la que juzgas te van a juzgar, la forma con la que mides te van a medir. Y bajo este principio teníamos que empezar a cuestionarnos nuestro proceder realmente, porque en algún lugar está reservado el mismo juicio para nosotros, de la misma manera. Y esta expresión pareciera que es más ley que gracia, olvidando que fue el mismo Jesús quien las dijo. Mateo 18, 15 al 35, y te estoy dando todo el contexto, o el mayor contexto que pueda de este tema respecto a la palabra. Mateo 18, versículo 15 al 35. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Cómo tienes que ir? A solas. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Hay formas, hay procesos, ¿ok? Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y entonces Pedro se acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces, porque Pedro se quería ver como que él era el chido. Y le dice: no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Porque el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él: tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, no solamente le dio chance o lo esperó, sino que le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Pero al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él: ten paciencia conmigo. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos supieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el Señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le increpó, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Qué fuertes palabras de Jesús, ¿no? Cuando lo lees. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara
todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. ¡Qué fuerte! Y no lo digo yo. ¿Quién lo dijo? Cuando escuchamos esto, como que te cambia la perspectiva respecto al perdón, ¿no? O sea, si tú no perdonas, qué fuerte, ¿no? Qué tremendo, de veras. Todo juicio está cargado de una falta de perdón. Cuando tú juzgas a alguien es porque no tienes la forma de perdonarlo. ¿Cuántas veces hemos juzgado a nuestros padres, por ejemplo? No, es que mi papá se equivocó, es que mi papá esto, mi papá sí, mi papá por acá, mi papá debió haber hecho esto. La palabra nos enseña que al contrario, en vez de juzgarlos, y no hace una acepción, cuando tu papá sea bueno, cuando tu papá sea amable, cuando tu papá te cumpla todos tus caprichos, entonces debes honrarlo. No, la Biblia nos enseña, honra a tu padre y a tu madre. Y hay una promesa, y entonces cuando tú honras a tu padre y a tu madre serás de larga vida sobre la tierra. Pero si hay una promesa para el que honra, probablemente habrá una sanción, ¿no? Si hay honra, si hay promesa para el que honra, probablemente hay otro tipo de promesa para el que deshonra o para el que juzga. Y la verdad es que yo no quisiera llevar esa carga, esa promesa, quedarme con ese paquete de lo que representa el poder honrar a mis padres. Y estoy consciente de que habrá padres y madres difíciles de honrar, pero hay bendición y promesa cuando lo hacemos. Y lo cierto es que ¿cuántos de nosotros no hemos dicho la famosa frase: qué razón tenía mi papá? ¿Qué razón tenía mi mamá? Porque ciertamente hacemos muchos juicios sin estar conscientes de la responsabilidad que representa. Entendemos lo que es ser papá, entendemos lo que es ser mamá hasta que estamos del otro lado, hasta que nos toca ser nosotros los que metemos la pata, los que la regamos, los que lastimamos a nuestros hijos. Y en ese momento entendemos que a lo mejor nuestros papás no lo hicieron con el afán de lastimarnos, sino que no supieron cómo corregirnos, no supieron cómo tratarnos, o que quizás ellos mismos los trataron de esa forma y simplemente reprodujeron lo que ellos habían vivido. A nadie se nos enseña a ser papás, así como a nosotros no nos enseñaron, a nuestros papás menos. Y si nos trasladamos a la cultura que ellos vivieron, fue una cultura muy diferente. Recuerdo que antes de ser pastor, yo era líder de alabanza. Y siempre decía: ¿por qué el pastor no compra sonido? Yo quisiera tener esto y quisiera tener este otro aparato y un bajo nuevo y una guitarra nueva y una batería nueva. Y yo decía: ¿por qué el pastor no compra cosas? Si yo sé que hay dinero. Yo no era ajeno, yo era fiel con mis diezmos también. Yo decía: ¿por qué el pastor no compra? Y ahora que soy pastor, me doy cuenta que surgen un montón de necesidades diferentes, y que no es que no quiera comprar sonido, sino que dentro de la escala de prioridades de los gastos que están en la iglesia, pues surgen otras. Y uno piensa que los pastores tienen la posibilidad de hacerse millonarios. Y no digo que no haya casos, porque sí hay casos donde pues, la iglesia lo permite, llegan empresarios grandes, empresarios fuertes, y entra mucho dinero a las iglesias. Y bueno, eso será ya conciencia de cada pastor. Pero en ese momento yo emití ese juicio hacia mi pastor, y ahora me doy cuenta que al estar yo de pastor también estoy en la tela de ese juicio.
que la gente va a decir: entra el dinero, saben que se lo gastará el pastor, ¿por qué no compra lo que yo quisiera que comprara? ¿Por qué no pone lo que yo quisiera que pusiera? Y estoy consciente de eso, porque digo, estoy cosechando el juicio que en su momento yo también puse, y a medida de lo posible pues trato de apoyar a todos. Y bueno, cuando se puede comprar sonido, pues también compramos sonido, porque eso para mí era importante como líder de alabanza. También porque un día fui oveja, estoy consciente de que me juzgan por cómo administro los recursos, pero la verdad es que hoy en día entiendo a los pastores. Y un tema muy recurrente que suelo compartir cuando salgo o me invitan a alguna otra iglesia es acerca de la honra a los pastores. Porque hay temas que a nosotros como pastores es difícil que los podamos compartir, pero cuando viene alguien de fuera y te dice: ¿sabes qué? Honra lo que tu pastor está haciendo por ti. Porque muchas veces no entendemos la labor que representa, el juicio en el que estamos siempre puestos. Y cuando yo decía: ¿por qué el pastor no compra?, realmente me estaba poniendo yo como un mejor administrador que él. Porque si yo estuviera al frente, yo compraría sonido. Y pasaba eso. Yo me convertí en un esclavo del juicio que estaba emitiendo. Hoy en día pues ya me doy cuenta que realmente no funciona así, y que mi pastor hizo y apoyaba a un montón de gente y buscaba la manera de que los recursos se distribuyeran de la mejor manera posible. Todo juicio que hagas te ata a ser mejor de lo que juzgas. Como en la parábola del siervo despiadado, Dios espera que como Él nos perdona, nosotros perdonemos a nuestros consiervos. La misma oración modelo que Jesús nos enseñó menciona: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No hay perdón para nosotros si nosotros no otorgamos perdón a los demás. Repito, no hay perdón para nosotros si nosotros no perdonamos a los demás. Vas a vivir con una carga, con un juicio, con una falta de perdón en tu vida para ti mismo si tú no perdonas a los demás. Y créeme, no quieres ir por la vida con una carga de juicioso, porque entonces, si juzgamos, nos asumimos mejor que los que estamos juzgando. Y te haría esta pregunta: ¿realmente crees que eres mejor papá que tus papás? ¿Cuántos juzgaron alguna vez a sus papás? Yo te he abierto mi corazón que yo he juzgado. Sinceramente, ¿cuántos de ustedes alguna vez juzgaron a sus padres? Todos los demás que no levantaron la mano, no sean mentirosos. Y te haría esta pregunta: ¿eres mejor que tus papás? ¿Y por qué los juzgamos entonces? ¿Realmente crees que eres mejor pastor que tus pastores? ¿Cuántos han juzgado a sus pastores? Yo te abrí mi corazón. Okay. Por ahí algunos valientes. ¿Crees que eres mejor que tus pastores? Ahí verás, le atoras,
ponemos otra iglesia y te apoyamos. Porque juzgamos al jinete desde las gradas del rodeo. Estamos y ahí el otro trepado en el toro y brincos y ¡ay! Se cayó bien rápido. Y nos subimos al toro mecánico y ni 10 segundos duramos cuando ya costaleamos, ¿verdad? Y está como los futbolistas. Cuando vamos al estadio, estamos viendo en la tele. ¡Ah! No manches, ¿cómo lo pudo fallar? Vato malo y que sabe qué, ¿verdad? Y empezamos a gritarles. Y digo, esos cuates viven su vida para eso, entrenan todos los días, son superatletas. Y nosotros, bola de panzones, sentados en una sala, estamos juzgando a los superatletas por los errores que cometen. Amén. Si esos cuates que dedican su vida a eso fallan, ¿cuánto más nosotros que no nos dedicamos a eso? Y después de eso lo tomo con más filosofía. Antes me enojaba mucho con el fútbol. Y yo a veces que me pongo a jugar de una posición que normalmente no juego, si cuando lo que más o menos sé, soy malo, cuando me ponen a jugar otra, digo, no, pues ¿qué ando haciendo? Es una virtud el poder hacer eso. Y lo mismo sucede cuando nos ponemos a juzgar cosas que nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo. Cuando tú juzgas a tus padres, es exactamente lo mismo. Eres el gordito sentado en la sala juzgando a alguien que está haciendo algo que tú todavía no tienes la capacidad de poder hacer. Dios te permita ser al menos como son tus padres. Yo ahora que estuvimos, y fue noticia, ahí la hicieron con los papás de mi suegra, 70 años de matrimonio, y duermen juntos los viejitos todavía, Se los digo de primera fe, en su cuartito los dos, ahí van los dos ancianitos, y son de esos matrimonios que te da gusto que hayan llegado a esa edad, porque sabes que realmente formaron una familia. 108 personas, son 12 hijos, 30 nietos, bisnietos y 4 tataranietos, no me acuerdo la cantidad, saqué cuentas. Y le decía yo a mi suegra, estábamos ahí sentados, le digo, yo entendí por qué ese matrimonio ha durado tanto. Porque si usted conoce a Raquel, su mamá es como Raquel, así, es igualita, exactamente. Se parecen físicamente, en todo se parecen. Y estaba ahí en una discusión, estaba don Eliseo Barrón, que es el papá de mi suegra, don Cheo, como es conocido por la familia. Y empezaron discusiones, que se puso candente la plática. Y don Cheo, que estaba sentado en su silla con su sombrero y su chamarra vaquera, se para y se retira de la conversación. Y le digo a mi suegra, yo entendí por qué ese matrimonio ha durado tanto. Porque don Cheo no se mete en los pleitos y sabe cuándo es tiempo de forzar la retirada. Y 70 años ha aguantado casado. El sacerdote, cuando estaba a la misa, le dice, Eliseo, qué valiente, 70 años y sigues con la misma. Y le dice, yo creo que ustedes iban a llegar a los 75, a lo mejor yo ya no llego, le dijo el sacerdote, pero yo sé que ustedes van a llegar a los 75. Tenemos que aprender a ver desde los ojos de la gracia, porque cuando emitimos un juicio, pocas veces analizamos realmente el contexto. Yo veía al pastor desde mi propia viga, desde mi propio egoísmo, porque para mí lo más importante que se hacía en la iglesia era la alabanza. Era en lo que giraba en el torno el servicio. No era lo mismo, sino era la alabanza. Ya las clases, la plática, la oración, pues eran cosas secundarias, pero lo verdaderamente importante era la alabanza, porque esa era mi forma de ver
el mundo egoísta. Y hoy me doy cuenta, hoy que soy pastor y hoy que tengo una perspectiva y un análisis del contexto completo, me doy cuenta que hay un montonal de cosas más importantes que el sonido. Juzgamos a nuestros padres sin analizar el contexto de sus vidas. Probablemente, y lo más seguro es que tu papá te corrige en un 10% de lo que lo corrigieron a él. De la forma, muchos de nuestros padres pasaron por un abuso físico y emocional. La forma en la que les pegaban a nuestros padres en aquellos tiempos era muy diferente a la de nosotros. Y adolescente, joven, probablemente te pegan a ti en un 0.01% de la forma en la que les pegaban a nuestros papás. Antes pegaban con cuarta, los papás llegaban en caballo y pegaban con cuarta. ¿A cuánto les tocó que les pegaran con una cuarta? Yo crecí en casa de talabarteros, ahí había, lo que sobraba era algo para poder pegar, ahí en mi casa. Y digo, imagínate el contexto en el que mi papá creció, con la banda de la lavadora, dicen. La chancla era lo suave. A mí me daba risa cuando me pegaban con la chancla. La verdad, ya eso era lo buena onda. Me acababa riendo cuando mi mamá me pegaba. Y créame que mi mamá tenía una efectividad brutal con la chancla, No les miento, pero va a sonar a burla, pero realmente no es así. Mi mamá tenía la capacidad de levantar la chancla, agarrarla. No se crean que iba así, no iba así. Y y ahora sí que cuando era chancla era plástico, cuando tocaban los de llanta, esos eran las más. Pero, y no es broma, en buena onda mi mamá tenía esa capacidad, pero realmente ni dolía, era más el mitote que se hacía, pero cuidado cuando llegaba mi papá. Si una queja llegaba a mi papá primero pegaba y luego investigaba. Y aparte pues unas manotas grandes, fuertes, sí era. Pero cuando yo analizo su contexto, me doy cuenta que no nos tocó vivir lo mismo. Mi papá era el menor de 8 hermanos y al mismo tiempo mi abuelo tenía otra familia en el mismo rancho de otros 8. Entonces, lo que le tocó vivir, las dificultades, el dolor que le tocó vivir en su vida, no me dio nada de eso. Trató de ser mejor. Y hoy en día que yo soy papá, digo, ay Señor, permíteme, perdóname si yo emití un juicio acerca de mi padre, y permíteme ser al menos tan buen padre como lo fue él. Y sé que muchos de ustedes, chicos, no van a entender eso hasta que puedan estar en el lugar de sus padres. Prefiero equivocarme amando a la gente que juzgándola, dijo el pastor Dante Gebel. Aquella persona que miente y la juzgamos porque miente, seguramente va huyendo de la verdad. El mentiroso siempre está huyendo de la verdad. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque no la puede soportar. Seguramente hay dolor en la verdad, en alguna parte de la verdad en su vida, que se le ha hecho más fácil mentir. Una persona mentirosa está llena de prejuicios y tiene mucho temor a fallar. Aquella mujer o aquel hombre que ha tenido varias parejas y no se establece con una, muy probablemente tiene carencias afectivas, tiene un temor al compromiso o sufrió abandono o falta de amor en casa.
Las cosas que solemos juzgar de los otros tienen un porqué. Y Jesús quiere sanarnos para darnos cuenta de esos porqués y aprender a perdonar. Y así podamos llegar a ser libres. Si nos vamos a equivocar de aquí en adelante, Betel, si nos vamos a equivocar, que no sea juzgando, que sea amando a los demás. Porque el juicio no te va a llevar a nada, el amor sí. Porque el amor, ¿qué hace? Cubre multitud de pecados. La forma en la que una persona es restaurada no es a través de un juicio, sino a través de un amor. ¿Quieres que tu papá, tu mamá sean mejores? La forma correcta no es juzgándolos, la forma correcta es amándolos. Quizá te darás cuenta que ellos nunca recibieron ese amor y que te tratan de dar el mayor amor que pueden porque ellos no lo recibieron. Te darás cuenta del esfuerzo que representa. Juan 7, 14 al 24. Dice: Jesús esperó hasta la mitad de la fiesta para subir al templo y comenzó a enseñar. Los judíos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez. ¿No les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan entonces de matarme? Estás endemoniado, contestó la multitud. ¿Quién quiere matarte? Hice un milagro y todos ustedes han quedado asombrados. Por eso Moisés les dio la circuncisión, que en realidad no proviene de Moisés, sino de los patriarcas, y aún en sábado la practican. Ahora bien, si para cumplir la ley de Moisés circuncidan a un varón, incluso en sábado, ¿por qué se enfurecen conmigo si en sábado lo sano por completo? No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Jesús fue enjuiciado porque no entendieron lo que hacía. Y les dice Jesús: si ustedes circuncidan a alguien por el pacto que se hizo con Abraham el sábado, se enojan conmigo porque yo lo sano en el mismo sábado. Y si tú ves las acusaciones que se le hicieron a Jesús, pues era porque no conocían el contexto. Fue acusado por sanar, imagínate. Es que no lo hiciste el día que nosotros queríamos que lo hicieras. Tienes para sanar de domingo a viernes, pero se te ocurre sanar en sábado. Y Jesús les decía: si se les cae una oveja a un pozo, la sacan, aun sea sábado. Pero no entendían el contexto. Y hay una tendencia ahorita muy fuerte a decir: hermanos, juzguen con justo juicio. Nosotros los cristianos podemos juzgar con justo juicio. Y yo diría: ¿realmente quieres juzgar? ¿Realmente quieres ser tú el juez? ¿Estás consciente de lo que representa tomar ese lugar? ¿Llenas esa silla? Está como la escena, ¿verdad? Que dicen que llega un perrito y un gato delante de Dios y Dios les dice: bienvenidos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo les fue en su vida? ¿Qué expectativas tienen de la vida eterna? Y el perrito, muy agradecido, va y le dice: gracias por recibirme. Y el gato le dice: quítate, estás sentado en mi silla.
¿Lo vieron? La diferencia entre un gato y un perro: el perro es agradecido, el gato ahí está sentado en mi silla, quítate. Y a veces tomamos actitud de gato. Queremos decir: la silla del juez es mía. Y con eso no te estoy diciendo que te vas, perdona la palabra, a tragar todo lo que te dicen. Tenemos que aprender a tener siempre un cedazo para todo lo que nos digan. Yo no soy perfecto. O sea, el hecho que yo esté de pastor no significa que sea mejor que tú. Tengo un llamado diferente y probablemente fui más valiente que tú, porque tú también lo tuviste. Pero que yo sea mejor que tú, no soy mejor que tú. Soy un ser humano, tengo falencias, tengo errores. No soy el mejor esposo, no soy el mejor papá, pero estoy consciente que estoy en ese modo de juicio. Y se le he dicho a mi esposa: yo estoy consciente, cualquier persona puede engañar a su esposa y no pasa nada. A lo mejor hubo un problema, puede que se divorcie, puede que no, puede haber situaciones, pero estoy consciente que en el momento en que yo meta la pata, pierdo todo. Pierdo probablemente mi matrimonio, pierdo probablemente mi familia, pierdo probablemente mi ministerio y mi trabajo, porque al final de cuentas es mi trabajo. Si yo me equivocase en medio de una cultura de juicio, y yo lo he visto con otros pastores, los matan y los señalan. Y a lo mejor en esa iglesia hubo 10, 12, 15 hombres que hicieron lo mismo o peor, pero al pastor, por ser pastor, lo señalaron. Y siempre tenemos que tener ese cedazo. Yo no siempre te voy a decir cosas que sean verdad. A lo mejor me equivoco, a lo mejor interpreté mal, a lo mejor escuché mal. Y tú tienes que estar siempre bien preparado para discernir. Por eso Dios nos da el discernimiento, para que sepamos qué es lo que de lo que nos está dando el pastor, qué es lo bueno y qué es lo malo. Tiro lo malo, me quedo con lo bueno. Pero ojo, hay que tener un discernimiento del espíritu, porque luego creemos que lo malo es lo que no nos conviene y lo desechamos, y lo que nos conviene sí lo tomamos, ¿verdad? Y ahí no estamos haciendo un juicio correcto de las palabras. Y tendemos a juzgar mucho a las personas por lo que hacen y no por lo que son. Puede haber personas de buen corazón que se equivocan, pero realmente son personas de buen corazón. Y los juzgamos por sus acciones, pero no por su esencia. Sin darnos cuenta que a lo mejor un día nosotros estamos en la misma posición, en el mismo error que tuvo esa persona. Aprendamos a ser misericordiosos antes que juiciosos. Y recordemos que con la medida que medimos, vamos a ser medidos. Nosotros a veces queremos ser muy exigentes con los otros. A los demás los juzgamos con mazo de hierro, y a nosotros nos juzgamos con el del Chapulín Colorado, ¿eh? Somos bien duros con los demás, pero bien blanditos con nosotros. Y así no funciona la cosa. Si vamos a ser estrictos, somos estrictos. ¿Juzgaste a tu papá? Capacítate, mano, porque tienes que ser mejor que él. Estás esclavo de tu propio juicio. Cuando tú no has perdonado a otra persona, estás esclavo a tener que ser mejor que esa persona, porque si no te vas a tragar tus palabras.
Y hay momentos en los que se vale, y es parte de la vida el decir, ¿sabes qué? A mi pastor, ayúdame, yo quiero crecer. Me pongo en tela de juicio. Si tú ves algo que es incorrecto, dímelo, ayúdame. Porque es cierto que de esa forma vamos a crecer también. Pero en un ambiente controlado. No podemos ir por la vida juzgando a todo mundo sin conocerlos. ¿Hay alguien a quien tengas que perdonar el día de hoy? Y creemos que con nuestros juicios el esclavo es el otro. Pero los esclavos somos nosotros mismos. ¿Hay alguien a quien tengas que perdonar el día de hoy? Les decía a la familia, para mí este 2023 fue un año pesado, emocional, física y espiritualmente. Y algo que yo decidí para este 2024 es aprender a vivir ligero. Y por eso es que te estoy compartiendo esto. Perdono. Como dijera nuestra amiga Marta, perdona. ¿Tú crees que cuando juzgas al otro, cuando odias al otro, lo estás metiendo en una cárcel de dolor? Y a lo mejor el otro vive tan feliz que ni cuenta te das, y el amargado, dolido eres tú. La otra persona vive bien feliz. Dice la palabra, cuídense que no haya una raíz de amargura, porque esa raíz de amargura contamina todo. Y muchos de nosotros estamos en un proceso de metástasis espiritual, porque hemos dejado que el odio se convierta en un cáncer. Y nos hemos metido en tantos juicios hacia otras personas, hacia nuestras autoridades físicas y espirituales, que estamos viviendo en estos momentos el juicio que nosotros mismos establecimos. Y muy probablemente no somos mejores, seguramente no somos mejores que aquellos a los que juzgamos. Ay, es que mi papá era un mujeriego. Probablemente tú eres un mujeriego. Mi papá era un borracho. Probablemente tú eres un borracho y eres peor, porque emitiste ese juicio. Porque el juicio te ata. Ay, es que mi papá era bien corajudo. Probablemente tú eres peor. ¿Por qué? Porque estás esclavo. Vuelvo a hacer la pregunta y con esta termino. ¿Hay alguien a quien debas perdonar en este arranque de 2024? ¿O vas a aventarte otro año con la misma falta de perdón? Encerradito, tú solo poniéndote la cadena. Ponte en pie, por favor.
Me he dado cuenta que no soy mejor que mis pastores. Y he aprendido a perdonarles porque no entendía realmente la responsabilidad que representaba el lugar que ellos estaban trabajando. A mis padres he aprendido a perdonarlos también. Y cada vez que los conozco más, me doy cuenta de lo mucho que me han dado, de lo mucho que se han esforzado porque yo no pasara lo mismo que ellos sufrieron. Y les digo, aún así de viejote, mi mamá todavía anda viendo qué me puede dar. ¿Y sabes por qué? Porque ella quedó huérfana. Y cuando ella me contaba, nosotros teníamos que, mi mamá nos hacía palomitas, nos hacía atole de coco, nos hacía gelatinas, y salíamos todos los días para poder vender algo y poder comer. Y hoy en día le digo, ¿por qué trabajas tanto, mamá? Porque a ella le tocó vivir esa vida. Ella sufrió cosas que ella no quiere que yo sufra. Aprendamos a perdonar. Cierra tus ojos, Señor. Padre, llega a lo profundo de nuestros corazones, Señor. Tú sabes, Padre, que hemos sido necios muchas veces.